Ay, se está grabando. Hola, amiga hermosa. Hola, ¿cómo están? Hola Leti, buenas noches. Hola. ¿Y tú? ¿Tienes dudas, amiga? ¿Preguntas? Vamos a empezar a leer. No, 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 ninguna. Bueno, Nos quedamos en raras ocasiones, ¿no? Ahí. exactamente. Ujú. Ahí vamos a empezar en ese parrafito. Habíamos leído de la pequeña y alocada idea que cuando De la parece separación. ocurrir, parece que pasa lo imposible, ¿ok? Que es el creer que nos separamos. Bueno, voy a empezar a leer, mis niñas. Es la página 16. Terminando la referencia de la clarificación de términos, ¿se acuerdan que la vimos la clase pasada al final? La de mente espíritu, donde dice, en raras ocasiones, Jesús contrasta a los dos hijos y se refiere al hijo separado con la frase bíblica hijo del hombre, entrecomillado, y reserva el término hijo de Dios, también entrecomillado, para el hijo como realmente es como Cristo. Sin embargo, estos son casos aislados y casi siempre los estudiantes del curso tienen que discernir la diferencia por sí mismos. Algo que comentaba Leti la clase pasada. O sea, cuando nosotros escuchamos el Hijo de Dios, siempre lo abocamos a la misma referencia, o sea, el Hijo de Dios. Algunos pensarán el Hijo del Hombre, algunos pensarán el Hijo más espiritualizado, pero a final de cuentas creemos que siempre es lo mismo. Aquí Kenneth Wapnick nos explica que en el curso habrá veces que la mente crística se refiere al Hijo de Dios como al Hijo del Hombre, ¿ok? Y a veces como al Hijo de Dios. A final de cuentas, afuera no hay nadie, solo hay un hijo, pero dependiendo el contexto en que nos estemos desarrollando, se puede hacer alarde más bien a un hijo que al otro, ¿ok? Eso ya es cuestión de tener el criterio amplio, de poder observarlo, recibirlo así. Como bien decía Leti, el curso solo será de conflicto para quien lo lee y se lo entrega al ego, ¿ok? Entonces, lo vamos leyendo y vamos sacando nuestras propias conclusiones. Aquí hay un asterisco y hasta abajo dice, el lenguaje de un curso de milagros, en el cual se incluye el uso intencionalmente pedagógico, esto es bien importante, de lo que parece ser una confusa sintaxis y una confusa selección de palabras, se discute ampliamente en este libro, en el del mensaje, pero en el capítulo 8 y 9, perdón, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, ese capítulo 9 y 10 ya son capítulos de la segunda parte de este libro, que ya es donde Kenneth Wapnick desmenuza por completo todas esas aparentes inconsistencias que podemos y parece que encontramos en el libro. Sigo leyendo entonces. No puede recalcarse lo suficiente, puesto que ello es lo que hace un curso de milagros, lo que es como una espiritualidad inherentemente no dualista, que esta primera división, la que estamos estudiando, y entre paréntesis, y por consiguiente todas las sucesivas por igual, nunca ocurrió en verdad. Y entonces aquí dice otra vez Kenneth Wapnick, nunca se va a recalcar lo suficiente que el origen de todo es la primera división. Y por lo tanto, todas las sucesivas son efecto de esa. Dime, amiga hermosa. Ay, perdón, es que se te cortó un poquito. ¿Lo podríamos volver a leer? Ay, claro que sí, amiga, claro que sí. Lo vuelvo a leer Ay, desde, no puede porque ya recalcarse. Sí, justo. Ay, gracias. No, 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 díganme cuando se me corte porque yo me sigo, pero ustedes deténganme y lo repetimos. Dice, no puede recalcarse lo suficiente. Y viene un, ay, siempre se me va la palabra, como Guión, un guión, guión. gracias, amiga. Guión, puesto que ese recalcar lo hace un curso de milagros, lo que es como una espiritualidad inherentemente no dualista, ¿ok? Entonces, la recalcada viene inherentemente en el curso.
Y dice que esta primera división, lo que estamos estudiando, la pequeña y alocada idea de que me separé, entre paréntesis, y por consiguiente todas las sucesivas por igual, nunca ocurrió en verdad. Jamás será suficiente, se recalcará lo suficiente, que esa pequeña y alocada idea, y por consiguiente todas las que vienen detrás o adelante de ella, no son verdad. Por eso a veces el curso es repetitivo, por eso a veces ese tema se repite y se repite, porque nunca se puede de verdad entender lo suficiente. Puesto que lo que es de Dios jamás puede separarse de él. Y esa es la justificación, puesto que lo que es de Dios nunca puede separarse de él. Por lo tanto, lo que no es de Dios no puede existir. Lo que es de Dios permanece conectado con él permanentemente. Lo que no es, ni siquiera existe. Así pues, leemos en otra clara aseveración tomada del texto, atención, vamos al capítulo 28, que dice, hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos, y entre paréntesis dice, de separación, que lo originaron, ya no se encuentran en la mente que los concibió. O sea, imagínense a qué nivel nos está hablando aquí, ¿eh? Alégrate de que, entre paréntesis, la causa de la separación haya desaparecido. Lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa. Procedió de una ausencia de causa que tú pensaste que era una causa. Es imposible que su hijo pudiese jamás haber sido condenado por lo que carece de causa, obvio, ¿no? Y es contrario, también obvio, a su voluntad. Este párrafo del texto del capítulo 28, sección primera, es bien importante porque maneja una información sumamente poderosa y te da la justificación, el sustento para entender que todo lo que experimentamos en la forma, por razón de su fuente, no es real. ¿Ok? Insisto, jamás será suficientemente repetitivo el que lo escuchemos. ¿Quieren ir a la referencia? Vamos. Agarren su libro y buscamos capítulo 28. Luego dice, sección primera, el recuerdo del presente. ¡Wow! ¡Qué título! Así o más extraño, así o más loco. El recuerdo del presente. Por eso, si se fijan, lo que leímos está como fumadón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, está como fumado. Y entonces dice, texto, capítulo 28, sección primera, párrafo 1, oración 6 y 7. Y entonces busco, hace mucho que este mundo desapareció. Por eso es el recuerdo del presente. Y luego dice oración 7, los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió. Y luego nos vamos al párrafo 7. Espérenme. Que dice, olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo. Pero es párrafo 7, oración 6. Alégrate de que su causa haya desaparecido, pues de ello es de lo que se te perdona. Eso tampoco lo veo aquí. Ah, no, sí, aquí está. Alégrate de que la causa haya desaparecido. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí lo van encontrando más o menos? Y luego, párrafo 9, oraciones 1 y 2. Lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa. Y luego,
Párrafo 10, oración 3. Es imposible que su hijo pudiese jamás haber sido condenado por lo que, por lo que carece de causa y es contrario a su voluntad. ¿Sí? ¿A todas les apareció igual la referencia? El Sí, recuerdo. Noriko, a mí sí. Qué bueno, mi Klaus. Sí, quiero que se vayan familiarizando en encontrar esas referencias, ¿ok? Poquito a poco. Son muchos numeritos, si se fijan. Yo luego cuando veo tanto número digo, ay, no, es una ecuación matemática. Zafo, zafo. Pero no, está fácil. Si me empiezo a asociar con los numeritos chiquitos y grandes, no hay ningún tema. Bueno, ¿sí? Sigo leyendo entonces, mis niñas. En esta hermosa imagen poética del himno celestial, encontramos expresada la misma idea y recalca, atención, que la diminuta y alocada idea, entrecomillado, la cual pareció, solamente pareció existir, no tuvo efecto alguno sobre la realidad. O sea, aparte, pareció existir, nunca existió y no tuvo ningún efecto, o sea, no generó nada. Y dice, vámonos, capítulo 26, a ti que aún crees vivir en el tiempo, sin saber que ya desapareció, qué loco. El Espíritu Santo te sigue guiando. Este ínfimo instante que deseas conservar y hacer eterno, ojo, se extinguió tan fugazmente en el cielo que ni siquiera se notó. Ocurrió hace tanto tiempo y por un intervalo tan breve que no se perdió ni una sola nota del himno celestial. ¿Cómo lo podría entender mejor? Atención, metáfora, en el instante en que la pequeña y alocada idea parece entrometerse en mi mente, todo lo que aparentemente hoy en el mundo parece existir, pareció que existió y se extinguió instantáneamente. O sea, está loquísimo, esto es una locura, o sea, todo lo que ahorita estamos experimentando ya sucedió en ese instante, ínfimo momento, sucedió, pasó, se extinguió. ¿Por qué? Porque lo único que se contiene en la eternidad y verdaderamente existe es lo de Dios. Qué fuerte, ¿no? Está loquísimo. Esto sí parece que pásense el churrito para ver si lo entiendo mejor. Ay, bueno, el otro día una de mis niñas es muy chistosa. Me voy a evitar el nombre, pero viene los jueves en la mañana y entra a muchos de mis cursos. Y entonces estábamos leyendo el curso y hay una parte así rara y dije, híjole, es que sí, parece que hay que echarse el churro. Y dice, les juro que aunque te fumes el churro, tampoco lo entiendes. Y me dio mucha risa porque ella fuma marihuana de vez en cuando. Y dice, no es que aunque te eches el churro, te sigue quedando así como todo confuso. Me causó mucha risa porque efectivamente, en ningún estado parece que queda claro. Está tan loco el pensar que esto ya pasó, el recuerdo del presente. Impresionante, mis niñas. Bueno, ¿sí? ¿Vamos bien? Vámonos a la referencia de esa rápidamente. Vamos al capítulo 26, que es importante para ver cómo se llama el capítulo 26, que dice la resurrección, ¿no? Perdón, la transición. Capítulo 26, la transición, pero nos vamos a la sección quinta, que dice el pequeño obstáculo, ¿no? Déjenme apuntar ahí. Y ya luego buscamos párrafo 4, oración 1. A ti que aún crees vivir en el tiempo sin saber que ya desapareció. Y luego párrafo 5, oraciones 1 y 4. En este ínfimo instante que deseas conservar, bla, bla, bla. ¿Sí?
Padrísimo. Si se fijan, todas estas referencias también las podemos utilizar como para hacer tarea el fin de semana. Ay, luego me dicen, ay, es que me aburrí el fin de semana, como que no tenía nada que hacer. Pues, ¿cómo no? Agarras el texto y te pones a leer todo el parrafito o toda la sección. Es más, si tienes más tiempo, hasta todo el capítulo, ¿no? Y sabes la refrescada que le das a la mente de retomar todo ahora sí que el texto. Bueno, sigo leyendo entonces. Dice, finalmente, esta pregunta retórica y su respuesta, formulada y contestada en torno al ídolo, el cual es uno de los símbolos que utiliza un curso de milagros para referirse al ego. Ojo, 2 puntos. ¿Dónde están los ídolos? En ninguna parte, dice el texto. ¿Podría haber brechas en lo que es infinito? Claro que no. ¿Podría haber un lugar en el que el tiempo pudiese interrumpir la eternidad? Por supuesto que no. Claro que no. Un paraje de obscuridad, ahí donde todo es luz, o un sombrío nicho dentro de lo que es infinito, no tiene un lugar donde poder existir. ¡Wow! O sea, lo finito no cabe en lo infinito, ¿estamos de acuerdo? Los ídolos están más allá, ojo, aquí viene la explicación, los ídolos están más allá, de donde Dios ha establecido todas las cosas para siempre y donde no dejó cabida para nada excepto su voluntad. Otro argumento majestuoso, mis niñas, para entender que en la dualidad de la forma y de los cuerpos no entra Dios. Un ídolo no es nada, ni se encuentra en ninguna parte. No se me hace que se me fue el internet. Nori, ya te congelaste. Sí, ahí voy, ahí voy. Espérenme, déjenme resetear este internet. Ahí estoy ya, ¿verdad, mis niñas? Perdón, me congelé. Voy a repetir, ¿ok? Voy a repetir desde donde ¿Eh? supe ¿Sí? ¿Me oyen ya bien? Como que se corta tu voz. Esperen. Ya se volvió a cortar. Sí, ¿verdad? Ujú. A ver, ahí mis niñas, ya como que metí el otro internet, que hay otro que está disque funcionando. ¿Me oyen mejor ahí? Mm. Sí, Más ¿no? o menos. Bueno, pues Ah, es que es un poquito y se corta. sí, ya sé. Pues ya puse el internet, mis niñas. Espero que se corte menos. Ok. Sí, a ver. Voy a volver a leer, mis niñas. Desde los ídolos están más allá de donde Dios ha establecido todas las cosas siempre y donde no dejó cabida para nada, excepto su voluntad. En la eternidad, mis niñas, no cabe lo finito, no cabe lo mundano. En el mundo de la dualidad de los cuerpos no cabe la presencia de Dios. Un ídolo no es nada, ni se encuentra en ninguna parte, mientras que Dios lo es todo y se encuentra en todas partes. Entonces, ¿a qué me refiero con en un mundo dualidad, donde hay cuerpos, donde hay formas? La inmensidad de Dios no tiene cabida, porque donde hay limitaciones, donde hay cuerpos, donde no está lo verdadero, Dios no puede manifestarse como esencia pura. Por eso lo que tenemos que hacer, y el curso lo dice muchas veces, no es tratar de bajar la divinidad al sueño, ¿ok? Lo que tengo que lograr hacer es subir el sueño a la verdad para que ahí se desvanezca. Porque cuando yo quiero bajar la divinidad al sueño, lo que quiero es hacer de la divinidad un sueño. ¿Sí? ¿Queda claro eso? A eso se refiere con la diferencia entre lo divino y lo mundano del sueño.
Uno no cabe dentro del otro. Texto, capítulo 29. Esta referencia está muy fácil. Capítulo 29, sección octava, párrafo 7. ¿Ok? Sigo leyendo. Y sin embargo, desde el punto de vista de la mente engañada del hijo, sin embargo, sí pareció como si lo imposible hubiese sucedido, como si la separación sí se hubiera dado. Y que este pensamiento de separación, ojo, aparte de que se dio, se hubiese convertido, entrecomillado, en una idea seria, ojo, o sea, una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. O sea, no solo la alocada idea toma realidad, sino que aparte tiene efectos, como que cobra vida, es capaz de lograr algo. O sea, loquísimo. Texto, capítulo 27, sección octava, oraciones, perdón, párrafo 6, oración 3. ¿Sí? Y dice aquí una pregunta hermosa. ¿Y cuáles fueron estos efectos imposibles e inconcebibles? ¿Los efectos del sueño? ¿Los efectos del cuerpo? ¿Los efectos de creer que la separación de verdad se logró y que aparte está manifestando cosas? O sea, wow. Y eso se reduce en la experiencia que tenemos. O sea, nosotros verdaderamente creemos en el cuerpo. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Me da un dolor en el cuerpo y ¿qué es lo primero que hago? Después de espantarme, ¿correr al doctor? Ya le di verdad al cuerpo. Ya le di capacidad de creación al cuerpo. Y repito la pregunta, ¿cuáles fueron estos efectos imposibles e inconcebibles? Vamos al capítulo 27. Esta referencia está muy interesante, la del capítulo 27, sección octava. ¿Qué dice la sección octava? El héroe del sueño. El héroe del sueño. Capítulo 27. El héroe del sueño. Párrafo 6. Oración 3 que dice, a causa de su olvido, guau, ojo, a causa de su olvido, espérenme, es párrafo 6, oración 3. A causa de su olvido, este pensamiento o ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de generar efectos reales. Se va de tarea leer ese capítulo, por lo menos esa sección, mis niñas, la del héroe del sueño, para retomar cómo experimentamos el sueño de verdad, o sea, como la verdad absoluta. Cáchense, cada vez que el cuerpo, que es la manifestación del sueño aquí en la ilusión, manifiesta algo, nos espantamos, creemos que es ajeno a nosotros. Sigo leyendo, mis niñas. Otra referencia, pero ahora del capítulo 29, al cual también vamos a ir ahorita. Esto es lo que es el anticristo, mis niñas. La extraña idea, o sea, ¿qué es el anticristo? Ojo, el anticristo es una idea extraña, por supuesto, de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno. Eso es el anticristo. ¿Por qué? Porque es bien chistoso. Luego, no sé, yo me acuerdo en alguna película de terror que vi algún día, el anticristo era el crucifijo hacia abajo y cosas extrañas, ¿no?
No, el anticristo es una idea donde parece que hay algo más poderoso que lo único que existe. Un lugar más allá del infinito, un tiempo que trasciende lo eterno. Wow. Ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo, ojo, tienen forma y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido. Ahí lo inmortal viene a morir, imagínense, vean las incongruencias, lo inmortal viene a morir, lo que todo lo abarca a sufrir pérdidas y lo eterno a convertirse en esclavo del tiempo. ¡Qué locuras, eh! Ahí lo inmutable cambia y la paz de Dios, que Él otorgó para siempre a toda cosa viviente, da paso al caos. Imagínense, da paso al caos. Y el Hijo de Dios, tan perfecto, atención, impecable y amoroso como su Padre, viene a odiar por un tiempo, a padecer y finalmente a morir. Capítulo 29 del texto, sección octava que se llama El Anticristo. ¿No? Y ahí está la referencia. Párrafo 6, oración 2 y 6. Un ídolo se establece creyendo en él y cuando la creencia se abandona, el ídolo muere. Esto es lo que es el anticristo, la extraña idea de que hay un poder más allá de la omnipotencia, un lugar más allá del infinito y un tiempo que trasciende lo eterno. Ahí el mundo de los ídolos ha sido establecido por la idea de que ese poder, lugar y tiempo tienen forma y de que configuran el mundo en el que lo imposible ha ocurrido. Ahí lo inmortal viene a morir, lo que todo lo abarca a sufrir pérdidas y lo eterno a convertirse en esclavo de tiempo. Ahí lo inmutable cambia y la paz de Dios, que Él otorgó para siempre a toda cosa viviente, da paso al caos. Y el Hijo de Dios tan perfecto, impecable y amoroso como su Padre viene a odiar por un tiempo, a padecer y finalmente a morir. ¿Dónde están los ídolos? En ninguna parte. ¿Sí, mis niñas? ¿Vamos bien? Y ahora dice, queda sin embargo la más básica pregunta que cualquiera podría formular al llegar a este punto. Y un libro que presente el sistema de pensamiento completo de un curso de milagros. Ojo, sería negligente si no lo tratara. La pregunta que se puede formular. La pregunta básica es esta. Atención y subrayamos, mis niñas, ojo. La cual presento en diferentes formas, dice Kenneth Wapnick. ¿Cómo? Subrayamos fuerte. ¿Cómo pudo ser posible que semejante pensamiento de autocreación, independiente de nuestro verdadero creador y fuente, surgiese jamás? ¿Cómo pudo el perfecto y alerta Hijo de Dios haber caído jamás? Acuérdense, lo platicamos la clase pasada, jamás y siempre es lo mismo, ¿ok? En un sueño de imperfección. ¿Cómo en realidad pudo la separación haber ocurrido en modo alguno? Estas preguntas que dice Kenneth Wapnick formula de varias formas, abarcan la misma esencia, abarcan la misma duda. ¿Cómo es posible que si Dios es todo, creamos que estamos sin Dios? ¿Cómo es posible que nos asociemos al mundo del cuerpo y aparte queramos bajar a Dios a ese mundo? Pues ¿de qué Dios estamos hablando? Sigo leyendo. A menos que mi memoria me falle, escribe Kenneth Wapnick, mi esposa Gloria y yo, juntos o separadamente, no hemos conducido una clase o taller acerca de un curso de milagros donde alguien no haya formulado esta pregunta. Sí, de hecho, a mí me la han hecho, Noriko, ¿y cómo es que estamos aquí entonces? Así literal, mi niña Silvia hermosa, que la amo y la adoro y que ha sido gran alumna del curso,
2 o 3 veces dicho, Nico, ¿y qué diablos estamos haciendo aquí? O sea, ¿de qué me hablas? Lo que es más, la pregunta no es nada novedosa. La misma ha sido formulada por filósofos muchas veces antes y realmente ha sido una preocupación muy específica para todos los platonistas de una u otra manera a lo largo de su larga e ilustre tradición. Por ejemplo, en las obras gnósticas, muchos de los cuales caen dentro de la línea de investigación filosófica platónica, encontramos dos expresiones de esa preocupación. Atención, todo esto es cultura general. La primera proviene del texto gnóstico no cristiano Sostrianos, el cual data probablemente del siglo II, donde el protagonista pregunta, atención, ahora en lo que respecta a la existencia, ¿cómo es que aquellos que existen, quienes son de León, de los que existen, proceden de un espíritu invisible y del indiviso autoengendrado? O sea, como que todo sale de lo mismo, autoengendrado, creación, igual. ¿Cuál es el lugar de aquel ahí? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo es, atención con esta pregunta, cómo es que una existencia que no existe apareció en un poder existente? En un verbo o en un lenguaje más coloquial, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Casi, casi. ¿Cómo es que una existencia que no existe se hizo posible o apareció en algo que sí existe? Yo, entre paréntesis, Sostrianos, estaba ponderando estos asuntos para entenderlos. Continuaba trayéndolos a colación diariamente ante el Dios de mis padres, de acuerdo con la costumbre de mi raza. Este libro ha de ser hermoso, pero creo que estoy casi segura que este libro no hay una edición en español. El libro de Love Does Not Condemn es de Kenneth Wapnick. Y en este libro hace muchas referencias a ese libro. Voy a averiguar si existe en español. En inglés, la verdad, no me lo aviento, porque no entendería ni madres. Pero tiene citas muy interesantes. Y una de ellas es esta. Sin embargo, sigo leyendo este Dios, así como otros celestiales, seres reveladores mencionados en el tratado, no proveen una verdadera respuesta. Porque de hecho, ante tanto existencialismo, mis niñas, no hay una respuesta. El segundo ejemplo se tomó de la literatura de los mandianos, otro grupo gnóstico cuya increíble historia en realidad se extiende desde el siglo I hasta el presente. La misma pregunta es formulada nuevamente sin respuesta. Y aquí va el segundo ejemplo, que dice, puesto que tú, vida, estabas ahí, ¿cómo llegó la oscuridad a la existencia? ¿Cómo llegaron a la existencia la imperfección y la deficiencia? La carencia, la duda, la pérdida. ¿Cómo llegaron a la existencia? También una referencia al libro Love Does Not Condemn, El amor no condena, de Kenneth Wapnick. Interesante, ¿no? La manera en cómo en esas filosofías gnósticas se cuestionaban el mundo de las formas, la imperfección dentro de lo perfecto, lo finito dentro de lo infinito. ¿Y quién tendría las agallas de contestar eso? Si bien es perfectamente lógico formular tales preguntas, no obstante son engañosas, como señala Jesús en un curso de milagros. De hecho, él trata el asunto en dos lugares. Atención, en el texto Jesús afirma en lo que originalmente fue una respuesta a una pregunta formulada por William Tedford, mientras Helen tomaba el curso. Dos puntos y entrecomillado dice, es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. Claro,
Y luego provee una explicación muy práctica. Esto está en el texto capítulo 4, casi hasta el principio del libro del curso, sección segunda. Vamos rápido. Capítulo 4, sección segunda, que dice el ego y la falsa autonomía. Y dice la referencia, sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia, ojo, no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. Y la historia no existiría si no estuviéramos repite y repite y repite los errores. Texto, capítulo 4, sección segunda, el ego y la falsa autonomía. Y ojo, con lo que voy a leer a continuación, por favor subrayenlo, mis niñas. Dice, en otras palabras, pregunta, ¿por qué debemos persistir en preguntarnos cómo el ego ocurrió en el pasado cuando aún estamos eligiéndolo en el presente? Y entonces me viene a la mente como cuando mi niña Silvia me decía, Rico, pero entonces, ¿qué hacemos aquí? Y entonces, ¿en qué momento elegimos al ego? ¿Y en qué momento se dio esa idea de separación y la acepté? ¿Qué más da la pregunta si hoy me sigo asociando al ego? ¿Para qué me cuestiono el pasado si hoy presente, en la dualidad, tiempo lineal, sigo eligiendo al ego? ¿No sería más válido dejar de hacer la pregunta y empezar a ya no elegir el ego? Porque esta pregunta, a final de cuentas, tiene que ver con el ego. En la introducción, sigo leyendo, a la clarificación de términos, encontramos una respuesta más penetrante a la pregunta del ego sobre su propio origen. ¿Ya ven? Esa pregunta es del ego. Y dice, el ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. Majestuoso, literal. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas. Esto es fuerte, pero que son imposibles de contestar, porque de hecho ese es el objetivo del curso, ¿no? Digo, perdón, el objetivo del ego. Busca pero no encuentres, pregunta pero sin respuesta. El ego puede preguntar, dos puntos, ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello. Solo hay respecto de eso una experiencia. Esto es hermoso. Busca solo esta. Busca la experiencia, el sentir, el vivirlo. Y no permitas que la teología, la filosofía, te retrase. Un ejemplo sería, hago la pregunta, como no hay respuesta, me atoro ahí, me atoro ahí, me atoro ahí, en lugar de experimentarlo. Clarificación de términos, introducción, precioso. Párrafo cuarto. El ego exigirá muchas respuestas. Introducción de la clarificación de términos. Y más tarde, si alguien te pide que definas al ego y explicas o expliques cómo se originó, subrayen esto bien fuerte, mis niñas. Dice, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Dale verdad al ego explicando qué es. ¿No? ¡Wow! Qué fuerte, ¿eh? Está maravilloso. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta se haga verdad. Clarificación de términos. Término 2, el ego y el milagro.
Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. Dicho de otro modo, continúa Kenneth Wapnick, el argumento de un curso de milagros es que una vez que preguntamos cómo sucedió lo imposible, entre paréntesis, el ego, en realidad estamos afirmando que el ego sí ocurrió, que la dualidad coexiste con la no dualidad, o incluso que la no dualidad ni siquiera existe. De lo contrario, no podríamos ni siquiera pensar en formular dicha pregunta. Claro, maravilloso, ¿eh? Si vamos siguiéndolo, mis niñas, si vamos bien, si va quedando claro, si vamos siguiendo a Kenneth Wapnick en este desmenuzar de la pequeña y alocada idea de cómo al momento en que yo cuestiono el ego, le estoy dando realidad. Es que el ego no merece ni siquiera ser cuestionado. Yo no me ando cuestionando un cielo verde. Pues ni siquiera existe. No voy a perder mi tiempo en eso. ¿Sí? Así pues, sigo leyendo. Estamos haciendo una No, no, Dígame, doña Leti. perdón, No, no, dígame, a interrumpa. ver, por ejemplo, el, para mí, el parámetro que cacho de cuando interviene el ego son mis emociones, miedo, inseguridad, enojo, depresión. Entonces, aquí, que cómo puedo, por ejemplo, afirmar que es el ego, o de acuerdo para mí es mi parámetro, que dije, siempre digo, Muy ya bien, me separé, ¿no? Y muy bien, otra vez, recuérdame, muy bien. ¿no? De que soy una contigo y soy una contigo y es continuo, porque el ego permanece Ah, sí, claro. todo el día, pero entonces, cómo es que yo encuentro ese parámetro en mis emociones si el tal ego no existe? Maravillosa pregunta, doña Leti. Y en la misma pregunta está la respuesta. ¿Cómo voy a saber qué es el ego si el ego no existe? La emoción donde yo asociaba al ego, ahorita como usted dijo, yo cada vez que siento miedo, depresión, tristeza, ansiedad, angustia, sé que es el ego. Ya me separé, recuérdame. En ese instante usted no está reconociendo al ego, está reconociendo a su ser. Y cuando usted implica recuérdame, lo que no existe desaparece. Entonces, esas emociones que me sirven a mí para parámetro del ego no existen. Qué profundo. La emoción de miedo, de ansiedad, de tristeza, de separación, no son reales porque pertenecen al ego, que no existe. Pero yo las siento muy reales en la experiencia física. Sí, pero usted hace algo Ujú. maravilloso que es el trabajo que tenemos que lograr todos. Cuando yo reconozca la emoción de miedo, la que procede del ego, que no es real, tengo que invocar el recuerdo para que lo que no existe desaparezca. Y eso Y para sí mí, pasa, bueno, yo claro, lo experimento. claro, Cuando el recuérdame, todo se borra. O sea, en automático la emoción y todo, bueno, es que también para mí el aquí y el ahora es el único instante que existe. así es, Entonces, cuando digo recuérdame, desaparece la emoción. así es. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces eso me encanta porque me vuelvo a conectar, o sea, me enchufo, me enchufo, pero es como seguir trabajándolo, ¿no? Mis niñas, se los puede decir doña Leti más fuerte, pero no más claro, ¿eh? Ahí está. Ahorita dijo algo hermoso. Me enchufo, me desenchufo, me enchufo, me conecto, me desconecto. Mis niñas, así es la dualidad y así es la experiencia física. No hay nadie que permanezca conectado al 100%.
hay detonantes en la experiencia física que me van a llevar a esa aparente desconexión. Y habrá momentos de lucidez, de coherencia, de rendición, yo les llamo, donde logro la conexión otra vez. Doña Leti logra volverse a conectar porque se rinde. No entiendo nada, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Observo la emoción, no la niego, porque también el punto de las nuevas filosofías de la nueva era es niega la emoción. Tú ya no te puedes sentir triste, No, no se puede. Las no, emociones, imposible. las emociones de tristeza, de soledad, de angustia, son inherentes al cuerpo, ego, culpa no existente. Las tengo que reconocer para poder disolverlas, deshacerlas. Ujú, El punto es que tengo exacto. que reconocerlas. Y cuando las reconozco, entendiendo esta sabiduría, ya estoy del otro lado. Porque entonces reconozco que siento miedo del futuro. No tengo dinero, o me diagnosticaron una enfermedad, o el marido me acaba de dejar, o perdí el trabajo, o mi hija se fue lejos a vivir. Cada quien sabrá sus temas. En ese momento reconozco que siento miedo. Pero si me rindo, no entiendo nada y lo entrego, la emoción de miedo, porque no es la situación como tal, porque la situación va a seguir, pero yo asociada al espíritu, la situación se vuelca en una experiencia de amor, de crecimiento, de oportunidad, de Ujú. evolución, de recuerdo. ¿Dónde radicó la De diferencia? certeza. Exacto, de certeza, de fe, de confianza. ¿Dónde radicó la diferencia? ¿Desde dónde vi eso? ¿A quién le entregué la información? Tomé de Ujú, la mano y decidí verlo. No es lo que vi, no es que mi hija se fue o que el marido me dejó o que perdí el trabajo, o que no tengo. No, eso no es. Es desde dónde me asocio para ver eso. Y siempre es con el ego, algo que ni siquiera existe, estamos viendo ahorita. Y entonces todo lo que provenga después de asociarme a eso desde el ego no puede ser real, porque con quien me asocié para verlo no existe, no existe. Entonces, el curso nos dice, decide de nuevo, chasquea dedos y decide de nuevo. Le entrego hoy al espíritu. Para eso mismo, experiencia física que estoy observando, la vea yo, pero ahora de la mano del espíritu, es decir, desde una percepción correcta. Oportunidad, crecimiento, aprendizaje, amor, abarcar, abrazar. Voy a vivir lo mismo. A nivel físico, la experiencia será la misma, pero eso es irrelevante. Voy a vivir diferente lo mismo. Y ese es el milagro. sí, Y aquí hay una sí, no. persona hermosa y maravillosa, doña Leti, que da testimonio de eso. Y yo sé que todos aquí también, todos aquí alguna vez hemos logrado eso. Observar la emoción densa, poder rendirnos desde no entiendo para qué la vivo y poder entregarla. Y en ese instante, mis niñas, en ese preciso e ínfimo instante, se manifiesta lo que realmente somos, la paz, la confianza que dice doña Leti, la certeza de que todo camina hacia el bien, de que no hay nada que temer, de que cuando hay una emoción de miedo es porque el ego se apoderó de mi mente, porque yo se lo permití, porque aparte aquí no hay víctimas, ni el ego llegó y me dijo, quítate, ahí te voy, o me amenazó con una pistola. Yo decidí entregarle al ego por mi costumbre, por mi asociación, por creencias aprendidas, por lealtades inconscientes, pero puedo decidir de nuevo cada milésima de segundo. Decidamos de nuevo siempre para poder transitar esta experiencia física en paz. Que hay que hacer el trabajo, sí, ahorita doña Leti nos deja una explicación majestuosa. Observo la emoción, la reconozco, tengo miedo. Yo no puedo negar una emoción.
porque si la niego, retraso el proceso, me atoro en el sueño, reconozco la emoción y la entrego. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. No mantras en arameo, en flor de loto, con los pies dormidos, sin poder decirlo bien y entonces ya no funcionó. No. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Y ahí está el milagro. La emoción cambia. Porque a veces creemos que el milagro se manifiesta en, ya conseguí trabajo, me saqué la lotería, regresó el marido. No, mis niñas, el milagro no está en la forma, el milagro está en la emoción que yo tengo respecto de la forma. Y eso solo Incluso va a no vi, depender. perdón, la emoción sí se disuelve. O sea, Total, de verdad, en el instante se disuelve. total, desaparece. Pues yo he experimentado esto y es algo padrísimo, padrísimo, padrísimo. Ay, doña Leti, no sabe, traigo la piel erizada. Me encanta cuando comparten estos testimonios de que de verdad funciona. Yo sé que de primera instancia puede haber dudas, puede haber tambaleos. Es que cuando la entrega es de manera honesta, rendida, genuina, auténtica y total, no hay manera de que no funcione. No hay manera de que no, Rico, es que yo te juro que entregué y no, de hecho estaba hasta más enojada. No entregaste ni madres. No entregaste ni madres o entregaste condicionado o entregaste a medias o entregaste de malas o entregaste pensando que era un sacrificio. Cuando te rindes verdaderamente al proceso, no hay manera de que lo camines desde el miedo. No hay manera. O sea, es imposible, pero hay que hacer el trabajo. Hay que observar al ego, porque el ego nos llena la cabeza, hace sus artimañas, sus artilugios, nos envuelve, nos hace creer. ¿Cómo no voy a estar agobiada si mañana tengo que pagar la renta y no tengo un peso? ¿Cómo no voy a estar agobiada si me acaban de dar un diagnóstico de cáncer, de diabetes, de una enfermedad incurable? ¿Cómo no voy a estar agobiada si me corrieron, el marido me dejó? Ah, quién sabrá. ¿Cómo no voy a estar agobiada? Y entonces a eso se asocia hasta una creencia de valemadrismo, de mediocridad, o sea, tenemos hasta asociado el no reaccionar con miedo a como algo antinatural en esta dimensión. Y entonces, no, si me pasa esto, me tengo que preocupar. De verdad, mis niñas, háganse un análisis, yo hoy lo hacía. O sea, la emoción va mucho más allá de la forma. Ayer me preocupaba X cosa, hoy ese X ya está resuelto y la emoción de preocupación yo todavía la tenía y dije, güey, ¿qué está pasando? Es que no era el X, es que el ego necesita sentir esa adrenalina, güey, pero ya está resuelto el X. Y yo sentí así como, güey, necesito buscarme otro X porque necesito fomentar la emoción. O sea, así trabaja el ego. Reconózcanse en ese automático de buscar alimentar la emoción del miedo, porque es algo automático. O sea, como que no puedo experimentar la paz de Dios, como que está en contra de lo que el mundo me pide, está en contra de lo que el mundo, la colectividad permite. Pobre de aquel que va en paz, agradecido, bendecido y en dicha por el mundo, porque lo crucifican, literal, hace más de 2000 años. Muchas gracias, doña Leti. Amo profundamente cuando me comparten esos testimonios porque ay, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Es que de verdad, esa palabra repetida 3 veces, rendida, tiene un poderío impresionante. Sí, no. Muchas gracias. No, gracias a usted, doña Leti. Vamos a dejar hasta aquí la lectura. Todavía falta un poquito para acabar la primera división. Quiero que repasen lo que leímos hoy. Es muy importante. Porque, insisto, Kenneth Wapnick se va más allá de lo que estudiamos. Se va a lo subterráneo, a lo subyacente, a lo que lo sostiene. Y es ahí donde tenemos que hacer el trabajo, no en lo que está sostenido, sino en dónde se sostiene. La roca
que sostiene todo el sistema de creencias. Obsérvense. Hoy doña Leti nos dio una gran lección práctica de lo que hay que hacer. Háganlo, ¿ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben, ahí estoy en el chat siempre disponible. Las veo de hoy en 8. Hagan un excelente fin de semana. Las amo. Descansen. Muchísimas Igual, gracias. igualmente, buenas noches. Gracias, Bye, bye. Gracias a ustedes, mis niñas hermosas. Bye, bye. Bye.